para entrar en el mensaje de esta tarde, el mensaje tiene que ver acerca de uno de esas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos a la tierra y específicamente a través de su sacrificio. Esa bendición tiene que ver con nuestra sanidad física, con la sanidad que nosotros recibimos por el sacrificio amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para empezar, quiero invitarlos a que vayamos y nos dirijamos a el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 17. Allí leemos: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos, vino a darnos la vista, vino a sanarnos. Ciertamente, nosotros hemos padecido enfermedades, también familiares nuestros. Tristemente hemos perdido familiares también por enfermedades, y nosotros también hemos tenido quebrantos de salud, y hemos podido también apreciar todos los estragos y todos los daños que ha hecho las enfermedades en la humanidad. El cáncer, el SIDA, diversas enfermedades infecciosas, diversas enfermedades que los seres humanos nos hemos acarreado. Cuando Adán y Eva decidieron tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, también decidieron aceptar, recibir esas consecuencias del camino que estaban eligiendo. Y una de esas consecuencias era aprender a través de los errores, experimentar las consecuencias de equivocarse, de apartarse de Dios, de alejarse de las leyes de Dios y de las enseñanzas que Dios amorosamente les había proveído y les seguiría proveyendo si ellos hubieran tomado inicialmente el árbol de la vida. Y entonces vemos cómo la humanidad ha padecido una cantidad de enfermedades, y también hemos visto que incluso en el siglo anterior y en este siglo han resultado nuevas enfermedades por ese afán del ser humano de hacer las cosas por su propia voluntad, de creerse sabio en su propia opinión y de distanciarse de nuestro Dios, de alejarse de el camino de nuestro Dios, de nuestro Creador, por alejarse de Él. Y nosotros no hemos sido ajenos a ello. Nosotros hemos también recibido parte de esas consecuencias en nuestra salud, en diferentes dolencias que hemos experimentado y que aún experimentamos muchos de nosotros y que llevamos. De todas formas, también hemos visto en estudios pasados que a veces Dios también permite las enfermedades en nosotros para enseñarnos lecciones, que no siempre las enfermedades vienen de consecuencias de decisiones nuestras o de consecuencias de la contaminación en el mundo y de las malas decisiones del ser humano, sino que a veces también Dios permite, como en el caso de Job, y como en el caso también de otros hijos de Dios, Dios permite que tengan enfermedades para enseñarles lecciones para un propósito específico en ellos.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino para traer sanidad a toda la humanidad, vino para aliviar todas esas dolencias. Y nosotros tenemos esa gran esperanza. Muchas veces cuando estamos enfermos acudimos a los ancianos, acudimos al pueblo de Dios para pedir oración, para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, para que Dios sane a alguno de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de esas enfermedades. Y en algunas ocasiones Dios los sana de manera inmediata. En otras ocasiones Dios espera un tiempo porque su propósito tiene otro significado, tiene otro resultado más adelante, o en otras ocasiones Dios no sana a la persona en esta vida física, sino que lo sanará en la vida espiritual. Entonces, Dios, conforme a su propósito, también nos escucha, nos atiende y nos responde. Y eso lo sabemos y nos lo han enseñado y tenemos mucha claridad acerca de ello. Que Dios no siempre responde de manera inmediata, pero sí nos escucha cuando hacemos su voluntad, cuando le pedimos conforme a su propósito y cuando hacemos lo que le agrada, Dios siempre nos escucha y nos atiende y nos responde conforme a su propósito. Vayamos al libro del Génesis, en el capítulo 1. Génesis en el capítulo 1 y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había creado, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces vemos que Dios todo lo creó bueno en gran manera. El propósito de Dios era que el ser humano tuviera salud en abundancia, de que tuviera vitalidad, de que tuviera energía, de que fuera feliz, de que tuviera una vida bendecida. Ese fue el propósito de Dios y eso es lo que Dios va a restaurar al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida, esa salud, esa justicia, esas leyes que van a traer vida en abundancia a la humanidad, al ser humano y a toda la creación. Entonces vemos aquí que Dios se propuso que tuviéramos salud, que tuviéramos vitalidad. En ningún momento Dios tuvo como propósito que nosotros tuviéramos enfermedades, tuviéramos dolencias, tuviéramos sufrimiento, de ninguna manera. Dios creó todo bueno, bueno en gran manera, y con un propósito siempre de buscar el bien, de que tuviéramos bendición. Continuemos en Éxodo, en el capítulo 15, Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Dios nos confirma que Él es nuestro sanador. Él es ese Dios todopoderoso para el cual no hay nada difícil ni nada imposible. El que puede sanarnos, aliviarnos de nuestras dolencias, liberarnos de esa opresión de la enfermedad. Y también nos enseña que si escuchamos, si oímos atentamente su voz y hacemos lo recto delante de sus ojos y prestamos oído a sus mandamientos y guardamos sus estatutos, también nos protegerá de muchas enfermedades. Es una promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, una promesa que nos debe alentar, que nos debe dar fuerzas, que nos debe llevar a que le pidamos a Dios por esa promesa y para que también prestemos atento oído a su palabra, para obedecerla, para guardarla, para ponerla en práctica y para que hagamos lo recto delante de los ojos de Dios y de esa manera podamos reclamar esta promesa
a Dios nuestro Padre. Podamos decirle: Padre, acuérdate de tu promesa en Éxodo 15, 26, de que nos protegerías de esas enfermedades que enviaste a los egipcios y que tú eres nuestro sanador. Entonces tengamos muy presente esta escritura y esta promesa de nuestro Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, cumple su palabra, es un Dios que es íntegro, es recto y es fiel. No cambia sus compromisos, no cambia su palabra. Y es lo que Él nos enseña a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pasemos a Deuteronomio, el capítulo 7 y versículo 15. En Deuteronomio, el capítulo 7 y el versículo 15, leemos: Y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Cómo las quitará o por qué las quitará el Eterno? Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces vemos allí que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo quieren que nosotros tengamos sanidad, que nosotros tengamos salud, que nosotros tengamos bienestar. Primero, tenemos nosotros el compromiso delante de ellos de guardar el pacto, de poner por obra esas leyes de Dios, esas leyes de amor a Dios, de amor al prójimo, esas leyes también sanitarias, esas leyes higiénicas, esas leyes de la salud, y Dios hará su parte fielmente. Dios cumplirá su parte. Veamos en Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, epístola a los Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo. Y por ese pecado entró la muerte. Y vinieron también las enfermedades. Esas enfermedades que afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra salud, afectan nuestro estado de ánimo, porque sabemos también que hay enfermedades que no solamente son físicas, sino también enfermedades mentales, enfermedades psicológicas que afectan nuestro estado de ánimo, que afectan la salud mental, nuestra salud mental. Y todo ello vino a nosotros a través de ese pecado, de ese primer hombre. Y nosotros tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que vino para que tuviéramos sanidad, para liberarnos de todos esos males que han aquejado a la humanidad. Tenemos nosotros esa gran promesa, esa gran bendición de parte de nuestro Dios, que debemos también tenerla presente y debemos también nosotros pedirle a Dios que se acuerde de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio que no solamente perdona nuestros pecados, sino también nos da sanidad, nos alivia de nuestras dolencias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Proverbios en el capítulo 23, versículo 29. Proverbios capítulo 23 y versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino,
para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Dios nos advierte acerca de los peligros de la bebida, del alcohol específicamente, y de todos los daños que puede traer a nuestra salud, y todos los peligros que trae por todas las consecuencias que conlleva cuando nos excedemos en el alcohol. Dios nos enseña que tengamos dominio propio. Y así como nos advierte acerca de los peligros del alcohol y del alcohol en una forma desmedida, también nos advierte los peligros del cigarrillo, nos advierte de los peligros de comer comidas altas en azúcares, nos advierte acerca también del sedentarismo, nos advierte de muchas condiciones, de muchas actividades que van a afectar nuestra salud. Entonces nosotros también debemos revisar, examinarnos, qué estamos haciendo de aquellas advertencias que Dios nos hace, que han afectado nuestra salud y la siguen afectando. Muchas veces hacemos cosas porque nos dejamos llevar de nuestros deseos, de nuestros caprichos, de nuestra falta de dominio propio. Y estos comportamientos que permitimos en nuestra vida afectan nuestra salud. Y también se nos ha enseñado que no está bien, y no está bien a los ojos de Dios, que nosotros vayamos a pedirle a Dios que nos sane, que nos restaure la salud, que nos alivie de una enfermedad, pero todavía está la causa allí, todavía está esa situación, ese comportamiento que origina esa enfermedad, ese mal, ese daño en nosotros. Entonces también nosotros debemos examinarnos sobre cómo son nuestros hábitos de vida, cómo estamos llevando nuestra vida, para que verdaderamente cuando vengamos delante de Dios a recordarle el sacrificio de su Hijo Jesucristo y a pedirle que nos sane por ese sacrificio y por esos méritos de su Hijo Jesucristo, pues también tengamos nosotros la claridad de que estamos haciendo nuestra parte para tener una buena salud, para cuidarnos, para cuidar este templo, para cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado. Entonces, así como Dios nos advierte aquí en Proverbios 23, 29 y versículos siguientes acerca de las bebidas alcohólicas, acerca de aquellos, como dice en el versículo 30, los que se detienen mucho en el vino, los que se van buscando la mistura, que esto no sea una debilidad nuestra. Y en caso tal de que lo sea, estamos en el momento para pedirle a Dios con todo nuestro ser, como nos lo enseñaban en el sermoncillo, pedirle a Dios con pasión, con ahínco, con fuerza, que nos ayude a superar esa debilidad, sea la bebida, sea el exceso de comida o de comidas inapropiadas, cualquier hábito que sabemos que nos afecta la salud. Es el momento para pedirle a Dios y para esforzarnos, para que realmente le mostremos a Dios que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos que Él nos sane, que Él nos restaure. De igual forma, también como hablábamos hace un momento, acerca también de las enfermedades mentales, de las enfermedades psicológicas. También cuando tenemos alguna adicción a algún tema que no debemos ver, como nos lo advierte Dios, alguna obsesión con actividades que no debemos ver, que no debemos hacer, que no debemos tener en nuestra mente. También pedirle a Dios que nos dé esa fuerza para superar esa debilidad, esos malos hábitos, para levantarnos y dejar atrás todos esos comportamientos, pensamientos, actitudes que sabemos que afectan nuestra salud física y o mental. Vayamos a primera carta a los Corintios, en el capítulo 11.
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Se acerca la ceremonia de la Pascua y debemos examinar nuestra manera de vivir, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestros comportamientos. Nosotros debemos llegar este año a la ceremonia de la Pascua, a la fiesta de los panes sin levadura, con una limpieza mucho mayor que la del año pasado, una limpieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Y esa limpieza es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, con un carácter que refleje mucho más el carácter de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ese carácter santo, ese carácter perfecto, ese carácter humilde, ese carácter manso, ese carácter que se esfuerza por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, por seguir sus instrucciones. Entonces, a veces también tenemos enfermedades y debilidades entre nosotros porque no nos examinamos apropiadamente antes de la Pascua. Y venimos a conmemorar la Pascua con resentimientos en nuestro corazón, con rencores hacia nuestro prójimo, con deudas pendientes con Dios, con nuestros hermanos. Saldemos esas deudas, saldemos esos resentimientos, hagamos ese esfuerzo. Quizás en años anteriores no lo hayamos hecho por orgullo, por vanidad, por soberbia, porque no vimos la ocasión, por cualquier circunstancia, pero este año demos ese paso, pongámosle esa expresión, materialicemos esa pasión, como se nos hablaba en el sermoncillo, esas ganas, poner esa carne en el asador para que realmente hagamos las cosas que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos, para que realmente Dios vea que sí queremos mejorar, que sí queremos crecer, que sí queremos avanzar en su camino. No estemos nosotros como el hámster allí en la ruedita, dando vueltas, corriendo, moviéndonos de un lado para otro, pero sin avanzar. Nosotros tenemos que hacer esa parte de avanzar, de crecer, de sanar esos rencores, esos resentimientos, esas cuentas pendientes que muchas veces tenemos con Dios o tenemos con nuestros hermanos. Tenemos verdaderamente que hacer que esta Pascua que se acerca sea diferente, sea mucho mejor que la de los años anteriores, porque llegamos con la actitud correcta, porque llegamos con la respuesta a que nos examinamos, a que nos evaluamos, a que nos analizamos tanto en nuestra mente como en nuestro corazón y pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a nuestro prójimo y nos esforzamos por dejar atrás esos comportamientos que sabemos que hemos permitido en nuestra vida y que nos frenan, que nos detienen, que nos impiden avanzar más hacia ese reino de Dios. Entonces este año debemos nosotros realmente esforzarnos para que esta Pascua sea mucho mejor y esta fiesta de los panes sin levadura sea mucho mejor que la de los años anteriores y sea realmente mucho más provechosa para cada uno de nosotros, que valoremos con mayor conciencia, con mayor esfuerzo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos eso muy presente y hagamos nuestra parte. No esperemos, no dejemos las cosas para el último día, no esperemos a que ya falte una semana para la ceremonia de la Pascua, para pedir perdón a nuestros hermanos, para arreglar nuestras cosas, para prepararnos a última hora. Hagámoslo con tiempo, para que haya ese debido proceso de sanidad de nuestro corazón, para que haya ese debido proceso de
meditar, de reflexionar en nuestro comportamiento y de poder cambiar a tiempo. Porque cuando dejamos las cosas para última hora, para la última semana, pues entonces no vamos a tener tiempo de madurar, de aprender esa lección, de cambiar y de ajustar todo lo que debemos ajustar en nosotros. Por eso debemos nosotros estarnos examinando desde ahora y realmente ver con esos ojos de Dios ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y presentarnos con esa reverencia, lo más limpio posible, lo más tranquilos de conciencia y lo más preparados posibles para que realmente Dios se agrade de nosotros con nuestra presencia y con nuestra actitud allí en la ceremonia de la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura. Vayamos a Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías, capítulo 53. Versículos 4 y 5, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras nos reafirman que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros curados y seremos curados, porque sabemos bien que Dios nos sana de muchas enfermedades, pero tendremos esa libertad plena de las enfermedades, esa libertad plena de las dolencias, cuando ya estemos en el reino de Dios, cuando ya estemos en ese cuerpo espiritual que aguarda a todos aquellos que perseveremos hasta el final. Y fue nuestro Señor Jesucristo quien llevó esas enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros reflexionemos por un momento en esta escritura, cada uno de nosotros. Cada una de esas veces en que nosotros desobedecimos las leyes de Dios por ignorancia o por dejarnos llevar del mundo, de las influencias del adversario, de nuestra naturaleza carnal, vanidosa, o cuando desobedecemos también actualmente esa ley de Dios, nuestro Señor Jesucristo pagó por cada una de esas veces que cada uno de nosotros desobedeció y ha desobedecido a esas leyes de Dios. Tengamos presente eso, valoremos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esforcémonos para obedecer las instrucciones de nuestro Dios, sus 10 mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes físicas y sus leyes espirituales, para que honremos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y para que no sigamos abusando de la misericordia de Dios, para que Dios vea que realmente estamos comprometidos con el pacto que Él ha hecho con nosotros y que respetamos, reverenciamos y valoramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que conforme a ello también obramos. Vayamos a Mateo, Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículos 14 a 17. Mateo, en el capítulo 8, versículos 14 a 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No quiere decir aquí que nuestro Señor Jesucristo haya experimentado, haya sufrido todas nuestras enfermedades en su carne, en su cuerpo, sino que Él las tomó, las sacó de nosotros, las quitó por su poder, por el poder de su sacrificio, por su cuerpo quebrantado. Él quitó nuestras enfermedades, como lo acabamos de leer en el versículo 16. Trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces no hagamos cosas que van en contra de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos para no hacer cosas que vituperen, que menosprecien, que no reverencien ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cosas como abrirle la puerta a los demonios, con lo que vemos nosotros en la televisión, con lo que vemos en la internet, con lo que vemos en la calle, con las compañías también que nosotros andamos. No hagamos cosas que vayan en contra de la salud de nuestro cuerpo. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ese es el pacto, el compromiso, parte de ese pacto y ese compromiso al que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y en el que entramos cada uno de nosotros. Nos comprometimos con Dios a cuidar este cuerpo física y mentalmente, a seguir su voluntad, a llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo, a andar en limpieza de manos, de corazón, a examinar la senda de nuestros pies, no solamente a abstenernos del mal físico y mental, sino también a examinar esa senda de nuestros pies. Tenemos que estar haciendo eso cada uno de nosotros. No solo se trata, como muchas personas dicen, y cuando hablan conmigo algunos compañeros del trabajo y me dicen que para ellos es suficiente no hacerle daño a nadie, ellos no le hacen daño a nadie, y que con eso sienten que están agradando a Dios y que están haciendo las cosas bien. Nosotros no podemos ser así solamente, nosotros no podemos simplemente abstenernos del mal, sino que nosotros tenemos que ir más allá y examinarnos en nuestro interior, examinarnos cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo nuestra vida para continuar limpiándonos mediante la palabra de Dios de obras vanas, de obras de la carne, de obras que no alimentan el espíritu, que no nos permiten tener tesoros allá en el cielo, que no van en la línea del camino de nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos ese doble compromiso, no solamente abstenernos del mal, no solamente evitar perjudicar nuestra salud física y mental, sino también examinar qué hay en cada uno de nosotros que nos pueda enfermar. Recordemos también que el rencor también causa enfermedades. Cuando guardamos rencor en nuestro corazón hacia una persona, hacia nuestro prójimo, eso también genera estrés, genera enfermedad, genera afectación a nuestra salud. Cuando tenemos enemistad con alguien, cuando tenemos esos inconvenientes que nos dan vueltas allí en nuestro corazón, en nuestra mente, todo eso afecta nuestra salud mental y nuestra salud física. Entonces tengamos presente esto y aprovechemos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos también a el capítulo 11 de este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. También en Lucas, en el capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 12. Y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Seamos compasivos con nuestro prójimo, seamos benévolos con nuestro prójimo, hagamos bien a nuestro prójimo y mucho más a aquellos que nos necesitan, que lo necesitan, que tienen limitaciones. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Nuestro Señor Jesucristo sanó a muchísimas personas durante su vida física aquí en la tierra. Sanó a muchísimos de sus enfermedades, expulsó muchos demonios también de aquellos que estaban endemoniados. Pero también las Sagradas Escrituras nos muestran que estas personas buscaban a Jesús para tener esa sanidad momentánea, para tener lo que querían, pero no, muchos de ellos no buscaban a Jesús porque quisieran aprender su doctrina, porque quisieran arrepentirse de su vida y de lo que les había acarreado sus enfermedades, sus males. Muchos de ellos no seguían a Jesús ni se interesaban por lo que Jesús estaba enseñando, solamente querían esa sanidad. Y eso sucede también actualmente en este mundo. Muchas personas se acercan a Dios o buscan a Dios para que les sane de algo, para que los alivie de algo, pero no tienen en su corazón esa voluntad de obedecer a Dios, de buscar su reino primeramente, de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Nosotros debemos no solamente también ayudar a aquellas personas que nos necesitan, sino también ser ese testimonio, ese camino de vida de Dios, de obediencia a esos mandamientos de Dios. Y así como Dios nos llamó siendo pobres, mancos, cojos, ciegos, y nos sanó, también nuestra actitud debe reflejar que ya no somos más eso, ya no somos mancos, cojos, ciegos, ni pobres del conocimiento de Dios, sino que abunda en nosotros esa gratitud y ese conocimiento y ese espíritu de Dios en buenas obras, en esa manifestación del espíritu a través de esas cualidades que debemos reflejar en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 11. Mateo capítulo 9, versículo 11.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios nos llamó a nosotros, pero para que nos arrepintamos. Somos privilegiados de entender la palabra de Dios, de entender su plan de salvación, de entender su propósito, y tenemos nosotros también esa obligación de arrepentirnos, de cada día ir creciendo en arrepentimiento de esas obras muertas, que nosotros cada día vayamos siguiendo de manera más fiel, de manera más precisa, ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de obediencia al Padre y de servicio, de amor al Padre y de amor a nuestro prójimo. En Jeremías, en el capítulo 33, Jeremías capítulo 33, versículo 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Nosotros hemos sido testimonio para muchas personas a nuestro alrededor, testimonio de sanidad, testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, de diferentes males que padecíamos, de diferentes comportamientos negativos, comportamientos perjudiciales que había en nosotros y que Dios, por medio de su poder, nos permitió superar, nos permitió salir adelante y dejar atrás esos comportamientos, y nos ha dado mucha sanidad. Y es un gran testimonio para las personas a nuestro alrededor, para el mundo, para la humanidad. Y es un anticipo también de toda esa sanidad que Dios va a traer a esta tierra, a todos sus habitantes, a todas esas personas que han muerto por diversas enfermedades. Todos nosotros hemos tenido familiares que han fallecido por diversas enfermedades, por diversas circunstancias. Y Dios traerá sanidad a toda la humanidad. Y nosotros somos el principio de esa sanidad, somos los primogénitos de esa sanidad que fue posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios, como el sanador de toda la humanidad, traerá esa sanidad y esa medicina, curará y traerá paz y verdad a toda la humanidad. Vayamos a Salmos en el capítulo 103, versículo 3. En Salmos capítulo 103 y versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién? Nuestro Dios. Es el que perdona todas nuestras transgresiones y nos sana de todas nuestras dolencias. Por eso no debemos dejar de pedirle a Dios cuando tenemos esas dolencias, cuando estamos enfermos, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente y seguirá vigente para que toda la humanidad pueda tener esa sanidad. Capítulo 147,
de este mismo libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana nuestro corazón. Muchas veces estamos nosotros bien físicamente, pero nuestro corazón está triste, está desanimado, tenemos esas dolencias cuando nos duele el corazón por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Y Dios también nos instruye, nos enseña que Él sana a los quebrantados de corazón. Muchas veces sufrimos injusticias, sufrimos situaciones que nos bajan el ánimo, nos desaniman, nos entristecen. Muchas veces sufrimos injusticias porque somos maltratados, porque somos heridos, agredidos injustamente. Y Dios nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas. Entonces también es un motivo para que nosotros le pidamos a Dios que vende esas heridas nuestras, que vende nuestro corazón cuando lo tenemos roto. Muchas veces sentimos esa dolencia en nuestro corazón, sentimos roto el corazón y no sabemos cómo sanarlo, no sabemos cómo superarlo. Es algo normal porque estamos en una naturaleza imperfecta, estamos en un cuerpo imperfecto. Muchas veces las personas nos hieren por orgullo, por vanidad, por soberbia, por ignorancia. Muchas veces nos hieren también sin quererlo, nos afectan. Y eso hace que nuestro corazón se duela, que nuestro corazón se sienta quebrantado, se sienta roto. Y Dios aquí, a través de este salmo, nos enseña, nos da la solución, nos da la salida, nos da ese alivio. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No lo olvidemos, no olvidemos esta cualidad de nuestro Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Aprovechemos y pidámosle en oración a Dios que sane nuestro corazón, que lo vende, que lo envuelva allí en esas vendas y lo restaure para que podamos seguir adelante. Es inevitable que las personas nos hieran, que las personas nos ofendan, que las personas nos hagan daño. Es inevitable. Estamos en esta carne, estamos en este mundo, estamos bajo también esa potestad del adversario que influye a las personas, que está todo el tiempo buscando cómo hacernos caer, cómo desanimarnos, cómo hacernos tropezar, cómo crear división dentro del pueblo de Dios. No esperemos solamente a que ese prójimo, a que esa persona que nos ofendió, que nos hirió, recapacite, reaccione y nos pida perdón, sino también podemos nosotros pedirle a Dios que sane nuestro corazón para que no haya en él rencores. Así como Él dice, Él venda nuestras heridas, esas heridas internas, esas heridas que no se ven en nuestra piel, que no se ven en la parte externa de nuestro cuerpo, pero que están allí en nuestro interior. Pidámosle a Dios que las vende, que las sane, como solo Él sabe y puede hacerlo, para que nos restaure, para que podamos nosotros tener esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, para que nosotros podamos realmente sentir ese alivio que solo nuestro Dios puede darnos. Son muchas las circunstancias que vivimos nosotros como pueblo de Dios. Y recordemos que Dios muchas veces permite con un propósito que nos
acontezcan cosas. No solamente tenemos que lidiar con nuestros defectos para eliminarlos, erradicarlos, con nuestras fallas, con nuestra vanidad, con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestra soberbia. No solamente tenemos que lidiar con eso, sino también que Dios permite que nos acontezcan cosas externas que vienen a través de nuestro prójimo, a través de otras personas a nuestro alrededor. Y lo permite con un propósito, siempre, de que nosotros podamos aprender a perdonar, aprender a olvidar esas ofensas, a olvidar esos daños que nos han hecho y seguir adelante en su camino, que nosotros realmente seamos como Él es, como nuestro Dios es. Recordemos que Dios perdona y olvida. Nunca más se acuerda de nuestros pecados, nunca más se acuerda de nuestras transgresiones cuando nosotros estamos arrepentidos, cuando nosotros le pedimos perdón de corazón. Entonces nosotros también debemos ser imitadores de nuestro Dios. Y no es fácil cuando aquellos seres queridos, cuando aquellas personas nos hieren, nos ofenden, nos maltratan. No es nada fácil perdonar. Lo sabemos porque lo hemos vivido. Pero Dios nos da la salida, nos da la solución y nos da su poder para que también, así como Él perdona y olvida, nosotros también perdonemos y olvidemos y sigamos adelante y le pidamos a Dios que sane nuestro corazón, que alivie, que vende esas heridas para que sean curadas, sean sanadas, nuestro corazón sea restaurado y podamos nosotros seguir adelante en este camino, aprendiendo cada lección que Él quiere que aprendamos, buscando cada día ese reino sin impedimentos, sin obstrucciones, para que no le demos nosotros lugar al diablo, lugar a Satanás. Porque recordemos que cuando estamos ofendidos, cuando estamos enojados, le damos lugar a Satanás. Vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios, en el capítulo 4 y versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No está mal que nos airemos, pero lo que sí está mal es que le demos largas a el enojo, que mantengamos enojados, que nos enojemos por largo tiempo. Incluso Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que seamos nosotros, tengamos ese corazón y ese amor y ese deseo de agradar a Dios y lo expresemos evitando que ese enojo permanezca por días, por semanas o por meses allí en nosotros, para que no le demos lugar al diablo. Cuando estamos enojados, cuando conservamos ese enojo en nuestro interior, le estamos abriendo la puerta a Satanás, al adversario, para que él siga alimentando ese rencor en nosotros, para que él siga alimentando ese enojo en nosotros y para que crezca y se vuelva esa raíz de amargura y empiece a hacer estragos en nosotros. Debemos estar atentos y como se nos ha enseñado, el que esté firme, mire que no caiga, porque es algo en lo que podemos caer muy fácil. No todos los días tenemos la misma paciencia, no todos los días tenemos el mismo dominio propio, la misma mansedumbre, no todos los días tenemos el mismo estado de ánimo para soportar, pero Dios nos pide que acudamos a Él, como lo acabamos de leer en el Salmo 147, como lo acabamos de leer allí en el Salmo 147. Él es el que cura nuestras heridas, el que venda el corazón quebrantado. Entonces, aprovechemos esto
y pidámosle a Dios que nos sane, que nos permita perdonar, que nos alivie el corazón, que nos lo restaure, que nos limpie de rencores, que es una de las fallas que más se presenta dentro del pueblo de Dios, el acumular rencores, el guardar rencores hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos, hacia alguna otra persona. Es una de las cosas que más dificultad da y que más se ve dentro del pueblo de Dios. Así que actuemos con decisión, con determinación, con ese deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de guardar esas instrucciones que Él nos da, de tomar esa iniciativa para que se cumpla y para que realmente no estemos pisoteando ni menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos banales, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra soberbia, cuando le damos rienda suelta a esos caprichos nuestros, de nuestra naturaleza y de nuestro ego, estamos menospreciando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ignorándolo, estamos diciéndole a Dios, no, aquí no cuenta el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, sino que tengo que hacer valer mi ego, mi yo, mi ser. Tengo que hacer las cosas a mi manera. Y ahí es donde le damos entrada y le damos lugar al adversario. Así que examinémonos, revisemos nuestro camino, revisemos cómo está nuestra relación con los demás, nuestra relación con nuestro prójimo, para que las limpiemos, para que estén sanas, para que haya esa unidad y para que haya también ese amor que fluya entre nosotros y que fluya también hacia nuestro Dios. Vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo un gran sacrificio por nosotros. Se ofreció desde antes de que existiéramos para que nosotros tuviéramos vida eterna, y también para que tuviéramos sanidad. Él mismo tomó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, evidenciando y dando esa prueba de que Dios es nuestro sanador y de que Dios quiere el bien, quiere lo bueno para nosotros. Correspondamos también nosotros a ello, cuidando nuestra salud, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra mente, examinándonos para eliminar también aquellas cosas que nos impiden tener una mejor salud, aquellos hábitos, aquellos rencores, aquellos pensamientos, aquellas situaciones o aquellas actividades que afectan nuestro camino hacia el reino de Dios. Es nuestro compromiso, es nuestra obligación. Y Dios nos da su ejemplo, nos dejó el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lo sigamos. Ejemplo de perdonar y de olvidar, ejemplo de hacer el bien al prójimo, ejemplo de ser testimonio de buenas obras, ejemplo de esa reverencia, de ese caminar con Dios cada día.
Entonces, continuemos en esta preparación hacia la Pascua y hacia la fiesta, los panes sin levadura, para que nuestra actitud sea la mejor, sea mucho mejor que la del año pasado y para que realmente seamos dignos de estar allí y que estemos correspondiendo en la manera y en la medida que nos toca a nosotros, a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y podamos conmemorarlo dignamente, con la actitud correcta y con el conocimiento y la conciencia que debe haber en cada uno de nosotros de ese sacrificio. No dejemos de pedir a Dios por su sanidad, porque también para ello nuestro Señor Jesucristo murió, para que fuéramos sanos ahora y por toda la eternidad. Hasta una próxima ocasión. Dios los acompañe y los bendiga grandemente. Quedamos en manos de nuestro Maestro de Ceremonias.